Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Doctor José Manuel Manzano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios, bien. Agradeciéndote la invitación. Agradeciendo tu presencia porque estamos en los días previos al 30 de abril, Día del Niño. Y te quiero pedir, José Manuel, con esa profundidad que te caracteriza, que nos desmenuces un tema que se fundamenta en un acróstico. Hay que tener casta con los hijos. Casta son cada una de las letras, la inicial de una palabra. Hay que tener casta con los hijos, queridos radioescuchas. Confianza, aliento, soporte, ternura y aceptación. La mejor manera de celebrar los días del niño, el mes del niño, es teniendo casta con los niños. Doctor Manzano. Sí, yo creo que sí. Creo que los padres tenemos que estar muy conscientes de esta responsabilidad que tenemos al tener hijos, al tener que sacarlos adelante y responsabilizarnos de esta tarea, ¿verdad? Una tarea que a veces no es muy buena evaluada, ¿verdad? Esperamos a los hijos con una gran ilusión, con una gran esperanza, pero a veces no ponemos los pies en la tierra de lo que implica un hijo. Entonces, como tú dices, con los hijos hay que tener casta. Confianza, bueno, ¿qué entendemos por confianza? ¿No? La confianza es la capacidad de cada persona para confiar en sí misma, para confiar en los que están alrededor de ellos, para autoafirmar sus derechos, para no dejarse manipular, ¿verdad? Uno de los grandes problemas en esto de la confianza es que en vez de hacer hijos responsables, estamos haciendo hijos obedientes. Y obediente y estúpido son sinónimos, son dos personas que no piensan. Necesitamos hacer a nuestros hijos responsables. ¿Por qué? Porque no vamos a estar toda la vida junto a ellos. En la medida en que ellos se responsabilicen de su cuerpo, de sus emociones y sentimientos, de sus ideas, de sus valores, de sus relaciones familiares, sociales, de buscar un crecimiento primero en la preparación, en la escuela, ¿verdad? En la medida en que se tengan confianza en sí mismos, que se sepan valiosos, y eso es algo que los padres les tenemos que aportar, reconocerlos, darles confianza. Aliento. Alentar a los hijos es no pensar que los hijos tienen que hacer lo que nosotros queremos o a donde nosotros vamos. Yo tengo una constructora, yo tengo un consultorio, yo tengo un negocio y quiero que mi hijo vaya por ahí. No, los padres tenemos que alentar a nuestros hijos para que ellos descubran no qué quieren hacer, sino para qué sirven. Los alentamos a descubrir una vocación, los alentamos a que se den cuenta, ¿verdad?, de que son seres maravillosos. ¿Cómo aliento a un hijo? Ayudándolo a buscar campos de éxito donde él pueda destacar,
La vocación no es qué quiero hacer, es para qué sirvo. Entonces, lo aliento a descubrirse, le permito equivocarse, porque todos aprendemos por el método de ensayo a error. Cuando el muchacho se equivoca, le decimos que no importa cuántas veces cae, sino cuántas veces se levante. Cuando el muchacho se desmoraliza, como lo hacemos todos alguna vez, pues le platicamos algunos pasajes de nuestra vida en los que también nos hemos desmoralizado. Podemos hablarles de los grandes hombres que tuvieron éxitos y fracasos, que nadie llegó al éxito por un camino fácil, ¿no? Entonces, ese es el aliento para mí. Soporte, ternura y aceptación después de una pausa. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Qué buena frase para ir a la pausa comercial. Una frase de la sabiduría y la mística oriental. Educar a un hijo es como tener que armar un complicado mecanismo, un juguete, sin tener un manual para hacerlo. José Manuel, confianza y aliento. Luego soporte. ¿Qué cosa es y cómo se manifiesta y por qué es necesario el soporte? Yo he oído a mamás o a papás decir, ya no te soporto, ya no te aguanto, decirle a su propio hijo. Bueno, cuando le digo ya no te soporto, el otro dirá, pues si no me estás cargando. Pero cuando hablamos del soporte, ¿verdad? Cuando hablamos de promover la libertad y la responsabilidad, eso es soportar. No es responsabilizarte de los actos de tu hijo, eso no te va a servir ni a ti ni a él. Lo vas a crear un ser humano dependiente e inseguro. Oye, si me duele mucho la cabeza, le puedo decir a mi hijo, fulanito, ya no soporto tus gritos, o sea, tu conducta. Pues sí. Porque me duele mucho la cabeza, man. Give me a break, dame un descanso. Yo creo que el hijo también nos podría decir a nosotros, ¿no? Pero mucho más seguido. Ya no soporto. Si nos quitáramos un poco la soberbia, les enseñaríamos menos y les enseñaríamos mejor. Pero también por el otro lado hay mucho que aprender de los hijos, de los jóvenes que todavía no están viciados, que todavía no están manipulados, que no han creado ese tipo de situaciones. Entonces, para mí soportarlo es ayudarlo a superar sus fracasos y sus frustraciones, ¿verdad? Para mí superarlo es promover en él la libertad y la responsabilidad, el libre albedrío. Para mí soportarlo es que él tenga un lugar donde refugiarse de esa lucha diaria que todos tenemos en la escuela, en el trabajo, en la calle. Entonces, llegar a la casa y que la casa se convierta en ese oasis que todos necesitamos. No puedo estar esperando a un hijo para sacar todas mis frustraciones con él. Entonces yo creo que sí, que tenemos que darles un soporte, que tenemos que crear un ambiente de aceptación, de diálogo, de amor, que el marco familiar sea ese clima adecuado para desarrollar a esa persona, ¿verdad? Ver en el hijo a un ser humano independiente, no algo que me pertenece y que puedo manipular como yo quiera, ¿no? Yo creo que no. Yo quiero darles soporte, es que ellos sepan que cuentan contigo. Tú imagínate cuántas veces un adolescente viene a compartir algo importante con su madre o con su padre y el otro le sale con que está ocupado. Un adolescente te da una oportunidad, 2, y si exageras 3, y si no lo atiendes, no te va a volver a buscar nunca. ¿Y cuando quieras tú hablar con él? No quiere hablar contigo. No está disponible ya. Sobre todo, imagínate un chico o una chica que están pensando en tener una primera relación sexual,
o que tienen la tentación de una adicción, y tú no tienes el tiempo para escucharlos. Cuando nosotros tenemos adolescentes, sabemos que los adolescentes nos buscan muy poco, pero cuando nos buscan es muy importante para ellos y para nosotros. Entonces, si estás cocinando, deja que se queme la comida, pero atiende a tu hijo. Si estás hablando por teléfono, corta la comunicación, y si tienes una cita, cancélala, pero atiende a tu hijo. Todos merecemos una segunda oportunidad, porque somos seres humanos que nos equivocamos, pero nadie merece una tercera, porque entonces se convierte en un mal hábito, en una mala costumbre. Y en esto de soportar, yo creo que a la primera los papás tenemos que soportar, porque puede no haber una segunda, sobre todo en la adolescencia. Si tus hijos se acercan a ti en una circunstancia de crisis, fracaso escolar, tentación de drogas, tentación de promiscuidad, cualquier situación difícil, y no les das el soporte, la compañía que necesitan, difícilmente volverán contigo. Irán con el profesor, y si es un buen maestro, qué bueno. Pero si es un profe, o irán con los cuates, o irán a la revista Eres, ¿y tú quién eres? ¿Qué sé yo? O lo buscarán en la televisión, la respuesta, porque niñez y adolescencia es búsqueda. Oye, pero hay un daño que hizo en muchas partes, sobre todo en América, en Estados Unidos y en México, creo que más que en ningún otro país, un médico gringo de hace 100 años aproximadamente, pediatra, el doctor Spock. Luego se arrepintió, pero el libro primero que publicó como pediatra hizo un daño terrible, porque entre otras cosas decía, si el papá, es tierno con los hijos, los homosexualiza. Y si es tierno con las hijas, el complejo de Electra les va a provocar deseos sexuales, incestuosos. Y lamentablemente en México muchos abuelos porfirianos se tragaron esa píldora y no dan ternura el papá. La mamá generalmente sí, pero el papá no. Doctor Manzano. Gibran decía que los hijos son hijos de su tiempo, no de sus padres. Que podemos darles todo nuestro amor, pero no nuestras ideas, porque ellos tienen las suyas propias. Entonces, si algo necesita el ser humano, es amor, es ternura, es cobijo, es estar cerca de ellos, ¿verdad? No es lo mismo un hogar frío, distante, rígido, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a ver los dos extremos de la educación, ¿no? La educación tiránica, en que el muchacho se pregunta por qué nunca logra darle gusto a su padre, por qué siempre lo devalúan, por qué no es una persona aceptada y valorada por su padre. Y esa es tan mala como la educación complaciente, la educación permisiva, en que el chamaco hace de todo porque tiene detrás un padre que le va a apoyar en todas sus tonterías. La frase de la sabiduría común, de la sabiduría del pueblo, que dice, quien a un hijo consiente, engorda una serpiente y te va a devorar. Entonces, tú permítele al chamaco que sea grosero, que sea mal hablado, y al primero que va a hartar es a ti. Tú permítele su egocentrismo, su egolatría, y verás que al primero que va a fastidiar es a ti hasta que no lo aguantes más. ¿Por qué no te soporto? Pues porque de esa manera te he educado o deformado. Con mucha sabiduría dice Sor Juana en las Redondillas, hablando de las mujeres, hacedlas cual las queréis o queredlas cual las hacéis, pues pásalo a los hijos. Hazlos como tú los quieres o quiérelos como tú los haces. No, las dos cosas. Hazlos como quieras, como tú los quieres. Y luego quiérelos como tú los hiciste. Por supuesto, entonces... No te quejes. No te quejes. Entonces, esto nos lleva a la A de aceptación. Por supuesto. Casta, confianza, aliento, soporte, ternura. Yo de la ternura aceptación. Todavía diría algunas cosas. Perdón. La ternura es lo que nos diferencia de los animales. La ternura tiene que estar presente en cada uno de nuestros actos. Como tú sabes, como tanatólogo asisto enfermo terminal, en fase terminal, y guío duelo.
¿qué clase de trabajo podría yo hacer si no me lleno de ternura? Y esta idea de que la ternura es algo femenino, pues es un prejuicio, es un mito, es una tontería. Tú dime, ¿verdad? Y yo te he visto abrazar a Santiago, a tu nieto, y se te cae la baba y te llenas de ternura. Tú dime que Santiago está igual o peor después de que tú lo abrazaste, lo cargaste, lo besaste. Hablas de un bebé de poco más de un año, pero también has visto cómo nos saludamos, mi hijo, 30 años, y yo. Bueno. No es de beso en la frente, es de beso en la mejilla. Y a ver, entonces la ternura de un padre con un hijo varón no lo homosexualiza, al contrario. Es mucho más fácil hacer a un hijo homosexual cuando eres un padre represor. O lejano, ausente, periférico, claro. Tirano. Una madre castrante. Eso es mucho más fácil, ¿verdad? Chicos que en vez de recibir cariño, reciben agresión, reciben sometimiento. Esos chicos es mucho más fácil que se acostumbren a estar dependientes de los demás y que busque a alguien que les resuelva. La ternura del padre, perdone, luego hablaremos del Día de las Madres y de la madre, pero la ternura del padre es indispensable incluso como contrapeso a la sobreprotección de muchas mamás que, bueno, sobreprotegen a los hijitos, son permisivas, excesivamente tolerantes, tienen miedo de corregirlos y cuando explotan los hacen pomada y eso sale peor porque es una conducta inconsistente. La ternura del padre con las hijas mujeres no genera ningún sentimiento, ni deseo, ni fantasía incestuosa, a menos que el papá sea un enfermo sexual y tenga ciertas caricias, ¿no?, inadecuadas. Tendríamos que estar viendo las patologías, tendríamos que ver su historia, tendríamos que ver qué lo llevó para allá, pero como tú le dices, eso ya es una patología. Después de una pausa, aceptación. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctor José Manuel Manzano, ¿aceptación o le seguimos con ternura? Mira, Gerardo, en cuanto esta conducta patológica de la sobreprotección, se da cuando la pareja no tiene una buena relación, cuando el marido y mujer no tienen una buena relación. La madre y el padre buscan resolver sus necesidades afectivas con los hijos. Por eso se da una sobreprotección. Pero entonces tú sobreproteges a un chamaco, lo haces caprichudo, lo haces egocéntrico, ¿verdad? Y entonces cuando hace esas conductas que a ti no te gustarían, ¿verdad?, entonces la mujer se bloquea, no sabe cómo reaccionar. Después de eso se sobreadapta, es decir, acepta malos tratos, groserías, conductas egoístas del hijo. Llega un momento en que eso le va a causar ansiedad y va a estallar en un arranque de agresividad. Tú imagínate, Gerardo, qué pasaría con un hijo que trata mal a su madre. Ella lo sobreprotege, lo hace un egocéntrico, él sabe recibir pero no sabe dar. Entonces, ¿qué está esperando en la vida? Pues que le den. Y si no le dan, que es a lo que lo enseñaron, entonces reacciona violentamente. Claro, la madre tiene un límite y las madres sobreprotectoras siempre terminan abofeteando, agrediendo, pasándose, ¿no? Madres que les dejan hacer a los chamacos
todo lo que ellos quieren, y cuando están en público los agreden, ¿no? Una madre que es toda cariño, toda protección, mi niño, no sé cuánto, y cuando el otro ya no la soporta, lo abofetea. Incluso, no solo cuando es en público, José Manuel, también cuando esa mamá sobreprotectora, excesivamente cariñosa, no amorosa, sino cariñosa, cuando ella está cansada, enojada, frustrada, desvelada, hambrienta, de caricias o de comida, o sedienta, de justicia o de agua, entonces explota, y al niño, al principito, lo convierte en sapo. De ahí la sabiduría de los cuentos infantiles de nuestras bisabuelas y tatarabuelas, ¿no? La sabiduría de la bruja mala, que es preciosa, ¿no? La del espejito, espejito. Es la más bonita, pero cuando llega Blancanieves, monta en cólera porque llega otra mujer a competir con ella. Las madres que humillan a la hija, las madres que ven como una competencia. Bueno, dirán, ay, no es cierto, eso no. ¿No? ¿No? Fíjate. No solo lo ven como una competencia. Una mala relación de pareja, y si el hijo se parece a la pareja, a ella o a él, hacen una proyección de toda su ira, de todo su enojo sobre ese hijo que se parece. O que se parece a la suegra. O que se Por parece. supuesto. Un padre que abandona y el hijo se parece a su padre, pues obviamente genética que funciona, y en ese hijo están proyectando todos sus resentimientos, todo su odio, toda su molestia contra ese padre que ha abandonado. Entonces, tenemos que aceptar a la gente como es. Los seres humanos somos imperfectos y perfectibles. El papá no se debe convertir en el ogro del cuento, no. Y la mamá no se debe convertir en la bruja. Y luego las situaciones son también, el papá se pasa de bueno a tarugo. Y la mamá también. Y la mamá también. Entonces, ¿cómo voy a aceptar a mi hijo como es? Aceptación no es complicidad. No. Aceptación es comprensión saber. No es tampoco complicidad. Claro que no, Gerardo. ¿Quién mejor que tú que convives tanto con tu familia sabe las virtudes y los defectos de tus hijos, sus capacidades y sus limitaciones? Como seres humanos las tenemos todos, las tienes tú, las tengo yo. Entonces, aceptación es aceptar que no existe el hijo ideal. Tampoco existimos los padres ideales. Entonces, el hijo tiene que aprender a aceptar a su padre como es, y el padre tiene que aceptar a su hijo como es. Y si bien espero que mi hijo me acepte como él, como yo soy, también espero darme el tiempo de desarrollar mis áreas de fuerza y de cubrir mis áreas de debilidad, de fortalecerme, de no decir como si fuera una excusa válida, el yo soy así. Bueno, si tú eres así, cambia. Si tú eres así, mejora. Si he sido un padre poco tierno, el día de hoy es un buen día para convertirme en un padre más cariñoso y más tierno. Y es un proceso de evolución. Entonces, cuando nos aceptemos como somos, va a ser mucho más fácil. Se cuenta la historia de una mujer poco agraciada, ¿verdad?, en una tribu africana, donde la dote son las vacas, sí, son las cabras, ¿verdad? La conoces perfectamente. Entonces, este hombre se enamora de una mujer no muy agraciada, pero se pone a trabajar, y cuando lo normal era dar 1, 2 y exagerando 3 vacas por la dote, por una hija, él va a buscar a su suegro y le ofrece 5 vacas por su hija. Pero espérate, el suegro, cuando sabe que van a ir a pedir la mano de su hija, les dice a sus amigos y a todo el mundo, si me ofrece una vaca coja y ciega, me doy por bien servido. Y la hija está oyendo y se siente una basura. Así es. Y cuando llega él a ofrecer 5 vacas, se queda como idiota, dice otro, parece que le hubiera pegado un coco en la cabeza. En fin, es una historia muy, muy hermosa, ¿no? En la cual la mujer se siente valorada, se siente amada y saca lo mejor de sí misma. Cuando llega y entrega las vacas y se lleva a cabo la boda y se van de luna de miel un par de meses, regresa ella preciosa. Por supuesto.
Mahana se llamaba Cuando ella. nosotros sacamos esa aceptación de nuestros hijos sacan lo mejor de ellos. Cuando nosotros manejamos el rechazo de nuestros hijos van a sacar lo peor de ellos. Y después nos quejamos de su reacción cuando fuimos nosotros los que la provocamos. Hemos hablado en tus programas, Gerardo, más de una vez de narcisizar, de reconocer todo lo bueno que tiene un ser humano sin rayar en la adulación para crear autoestima. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, hay mucho que reconocer. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. José Manuel, querido radioescuchas, si me permiten una reflexión breve respecto a cada uno de estos 5 conceptos de la palabra, del acróstico de la palabra casta. Confianza, los que tenemos la fortuna y la bendición del don de la fe, ya tenemos un 50% adentro. Nada más no olvidemos que la confianza implica no creer en el Dios de la Dianética, no, ni en el Dios de Calvino, en el que creen, bueno, algunas personas. No, es creer en un Dios que es providente. Confianza en la providencia. Aliento. El Génesis judeocristiano, pero también historias mayas, historias sufis, historias hinduistas, usan la alegoría del soplo divino. Y el Señor sopló sobre las aguas. Y en el Génesis el Señor sopló sobre ese mono de lodo que era Adán. Insufló sobre su nariz. Insufló sobre su nariz. Aliento. Me quedé sin aliento. Qué grave. El aliento de la vida. Qué grave que los hijos se queden sin aliento porque los papás no les dan aliento. Alentar al hijo. Nada de, ¿te vas a caer? No, te vas a caer, se cae. Hijo, bien, cuidado, a ver, te doy la mano. Eso, adelante, vamos. Va a correr riesgos, sí, que sean riesgos prudentes. Calculados. No riesgos temerarios y absurdos. El soplo divino. Soportar. En los dos sentidos, también en el sentido de cargar. Como el cirineo, soportó. Ayudó a Jesús a soportar, a cargar la cruz. Eso tenemos que hacerlo los papás. Ternura, pues también Jesús me hace pensar, cuando está enojado y se pone muy triste, porque los suyos, porque había dicho el profeta Isaías, y después va a quedar consignado, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y con ternura Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas, quise cobijarte y protegerte como la gallina cobija bajo sus alas a sus polluelos? Es una recriminación amorosa, llena de ternura. Y finalmente aceptación.
El domingo anterior al Domingo de Ramos escuchamos el Evangelio de la adúltera. Qué buen ejemplo de aceptación. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condena. Ninguno, Rabí. Yo tampoco. Pero no le dijo, vete y sé más discreta, hija. Es lo que sintió tu marido, caray, ante el adulterio. No. Vete y no lo hagas más. No peques más. Es decir, sacar lo mejor de ella. La capacidad de conversión de vida. Y eso, pues, y yo en el Evangelio encuentro los mejores ejemplos de confianza, aliento, soporte, ternura y aceptación. ¿Qué más, José Manuel? Pues mira, cuando estamos hablando de cómo lograr la aceptación de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es más apropiado hacerles una petición que hacer una demanda. Nos sentimos mejor cuando nos dicen, no me das por favor esto, no me haces este favor, que cuando haces esto, cuando hay una orden. Entonces, en vez de hacer demandas, hagamos peticiones. Excepto cuando hay que ordenar, porque no se trata de generar confusión en el hijo. Hay cosas que debemos sugerir. Pero la misma orden se hace en forma de una petición. Pero hay cosas que sí tenemos que ordenar, pero suaviter in modo, fortiter in re. Suave en la forma, firme en el fondo. Que los hijos sepan cuando les pedimos algo, un favor, por ejemplo, y cuando le estamos ordenando algo, pero amorosamente. Amorosamente. Esto se aplica hasta en el trabajo, José Manuel. Sobre todo en el trabajo. Una cosa es ser un jefe amable, respetuoso de los colaboradores, empático, emotivo, motivador. Y otra cosa es ser un jefe complaciente. Recuerdo un asistente que un día llegó llorando a mi oficina. Es que la secretaria, el licenciado, le dije y no me hizo caso. A ver, pero ¿cómo se lo dijiste? Te voy a decir cómo se lo dijiste. Fulanita, necesito unas copias. Porfa, ¿sí? ¿Me saca una copia? Porfa. Pues no. ¿Le estás pidiendo un favor? No la confundas. Fulanita, me haría favor de sacar esta, me hace favor de sacarme una fotocopia de estas, tal, para antes de tal hora. Sí, lo que tú dices, haga esto. Es una orden. Por favor. Exacto. En forma amable. Amable, pero categórica. Comparto totalmente la idea, ¿no? Algo importante en esas relaciones que tenemos con nuestros hijos es acostumbrarnos a hacer preguntas en vez de hacer acusaciones. ¿Por qué rompiste esto? ¿Por qué no fuiste allá? ¿Qué? O sea, antes de saber las razones, antes de tener una información veraz, estamos haciendo acusaciones. ¿Qué te pasó en matemáticas, hijo? ¿Qué te pasó en química, en física? En lo que hayas sacado 5. No es, mira nomás, no. ¿Qué te pasó, hijo? Oye, tú eres un chavo de 8, de 9, de 10, según el caso, ¿no? ¿Qué te pasó ahora con tal materia? Pregúntale. Claro. No lo condenes. Bueno, Dale Carnegie, primer principio de convivencia. No te quejes, no critiques, no condenes. Se aplica en todas las relaciones humanas. Sí. Nosotros en tanatología llamamos la posición de neutralidad. Hay que relacionarnos desde un punto de neutralidad. No damos nada por hecho, no nos quejamos, no acusamos, no vendemos certezas, porque no hay certezas. Entonces, si nosotros, en vez de criticar a la persona, hablamos de lo que hace, no de lo que es. No es lo mismo, eres alguien moroso, o llegas tarde, o eres flojo, a decir, no me has entregado el trabajo. A decir, van 3 veces que llegas tarde. Entonces, cuando corregir hablamos de los hechos, la persona no se siente agredida. Sin calificativos. Sin calificativos. En cambio, cuando hablamos de lo que es, no de lo que hace, la persona se va a empezar a defender. O cuando amenazamos, ya no te mereces mi confianza. Qué grave. Claro.
qué grave. Pero también lo que tú dices, no se vale ir acumulando emociones negativas, porque vamos a llegar a un estañamiento. Te voy a pedir, José Manuel, que después de una pausa nos des algunas recomendaciones a los papás y mamás y a todos. ¿Cómo podemos sacar esas emociones destructivas y tóxicas sin dañar a los demás, sobre todo sin dañar a los niños? Después de una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Resulta indispensable no solamente entender esto de casta, confianza, aliento, soporte, ternura y aceptación. Ya me convenciste, José Manuel, pero el tráfico en la Ciudad de México, las limitaciones económicas, la incomprensión a veces de mi media naranja, su crítica a veces imprudente o por lo menos inoportuna, tantas y tantas cosas nos llenan de una presión de olla express y como no abrimos una válvula de escape, explota la olla y quema al hijo, quema a quien menos quisiéramos quemar, explota la olla. ¿Cómo abrimos una válvula de escape? No acumulando emociones negativas, hablando de cada asunto, entendiendo que si vives en la Ciudad de México, el precio que pagamos es esa inseguridad que tenemos. El precio que pagamos por la Ciudad de México es el tráfico. Pero a cambio de esos tenemos una cantidad de universidades impresionante. A cambio de esos hay curso de todo. Museos, a cambio teatros, de eso tenemos museos, espectáculos. Tú no tienes que ir a ningún lado para ver el México prehistórico. Aquí lo vemos en la ciudad. Tenemos uno de los museos más bellos, el Museo de Antropología y Historia. Y tenemos la segunda o tercera oferta de museos del mundo. Muy pocas ciudades tienen una oferta como la que nosotros Tanta tenemos. riqueza, ¿no? Pues también aprovechemos eso. Aprovechemos que hay bueno y hay malo. Ahora, se vale que todas esas presiones que voy viviendo en mi vida diaria, en el tráfico, en el trabajo y lo demás, ¿se vale buscar quién me la pague? Por supuesto que no. No, ni siquiera un vecino, un desconocido, no. Tú decías algo en la pausa, un palo de escoba y... ¿A ti, Gerardo, no te gustaría que yo, José Manuel, desquitara mi frustración contigo? ¿Cuánto iba a durar nuestra amistad? Por lo menos Pero se lo podría hacemos, enfriar, ¿no? lo hacemos con los familiares, Sí, con los lo hacemos hijos. con la pareja, lo hacemos con los hijos, Sí. lo hacemos con los empleados. Y eso es una terrible injusticia. Entonces, si te sientes mal, súbete al automóvil, grita, desahoga. Cierra las ventanas. Cierra las ventanas, prende el radio y desahógate. Llega a tu casa, agarra una raqueta, un palo y golpea la cama. Ni se rompe la cama ni la raqueta. Que dicen, está loco, no importa, man. No importa, saca tu energía. Procura hacerlo a solas. Procura hacerlo donde te sientas bien. La energía, la ira, es una energía negativa que si se queda dentro de ti, lo vas a pagar con salud. Una aplicación ergonómica, moderna, industrial, de la sabiduría budista, de la sabiduría japonesa, fue que desde hace muchísimos años, décadas, tal vez 30 o 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza el gran desarrollo industrial en Japón, mandan a estudiar a los japonesitos a las universidades de Occidente, aprenden psicología, aprenden todo esto que nos está diciendo José Manuel, y ya traen su propia sabiduría oriental. Y entonces en las fábricas es impresionante. Había un espacio
un espacio de tiempo para, además del lunch, del almuerzo, la comida, en el comedor había un espacio donde había punching bag, sacos, como los que usan los boxeadores, y tenían distintas caras. La cara del capataz, la cara del gerente, la cara de... Y llegaban ahí a desahogar, a echar fuera la rabia, el coraje, el resentimiento, los sentimientos destructivos. José Manuel, para mí no hay sentimientos negativos ni positivos. Todos son positivos en cuanto a que existen. Lo negativo es lo que hacemos con ellos, lo positivo es lo que hacemos con ellos. Cristo convirtió la ira en tristeza y en oración. El rechazo al pecado, pero no el rechazo al pecador. Eso es parte del reconocimiento de nuestra naturaleza. ¿Y lloró Jesús? Y sacó a golpes del templo a los comerciantes. Así es. Y se deprimió hasta llegar a sudar sangre en Getsemaní. Y se puso ansioso cuando le dice en la cruz a su padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, todas nuestras emociones las debemos vivir. Jesús nos enseñó cómo vivir las emociones sin hacer víctima a nadie de ello. José Manuel, nos tenemos que despedir. La semana próxima, prepárate el tema de la narcisizar a las personas. Narcisizar a las personas, pero en el sentido de cómo construir la confianza básica. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.